Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema acerca de la independencia de Centroamérica a España. En la clase pasada estuvimos viendo parte de lo que eran los cambios en ideas de las personas que vivían en Centroamérica en ese entonces, en la época de la colonia, para luego pues posterior a lo que era su independencia. Veíamos también, por ejemplo, lo que era la Revolución Francesa, que tuvo mucho que ver con lo que eran estos cambios de ideologías. Como vieron que en otros lugares, por ejemplo en Francia, sí se logró algo con esta revolución, entonces estas personas trataron también de ejercer sus derechos, más que todo pues también ejerciéndolos. Es decir, tomaron quizás las principales ideas de esa revolución francesa para luego pues ellos también tener su propia revolución. También vimos importantes pues, personas que surgieron en esa época donde ayudaron también a cambiar esa idea. Por ejemplo, veamos a Nicolás Copérnico, que más que todo la idea que él sugería acerca de lo que era la Tierra, lo que era el cambio del mundo, entonces todo eso también hizo los cambios de las ideas en todo lo que era la forma de pensar de las personas. Era más que todo esta una revolución científica, donde las ideas también proponían lo que eran no solamente cambios para los centroamericanos, sino que para el mundo. También vimos lo que era un pensador, Galileo Galilei, que se le conoció también como por ser el padre de la ciencia moderna, defendiendo también el materialismo y de la naturaleza, porque antes solo se creía en lo religioso, ¿verdad? O sea, que la iglesia era quizás el pilar fundamental de todo, y lo que ellos decían pues estaba bien, porque ya después de lo que vinieron acá a España, sabemos que vinieron a enfrascar lo que era su cultura, su religión y su modo de pensar. Pero surgieron estos nuevos científicos donde gracias a la ciencia pues también trataron de dar explicación a esos fenómenos que en su momento pues las personas no entendían. Y gracias a ellos pues también se solucionó varias interrogantes que se tenían acerca de nuestro planeta. También Jean Rawls, que él más que todo se enfrascó en lo social. Él más que todo ayudó también a este tipo de pensamientos e ideologías donde las personas cambiaron, ya que Rawls pues manifestaba que todos los seres humanos deben establecer un pacto a la comunidad con el individuo y el individuo con la comunidad, es decir, todos tenían que estar de acuerdo con este pacto, desde el que se genera también la voluntad de general, que es la distinta a la suma de todas las voluntades, es decir, muchos individuos, por ejemplo los españoles, hacían lo que querían sin importar lo que pues la comunidad o las personas dijeran. Entonces habían individuos españoles que obligaban a otros. Entonces a eso se refería Jean-Jacques Rousseau en su pensamiento, ¿verdad? Y que ayudó también a cambiar lo que era ese pensamiento enfrascado y también de dominación por parte de los españoles a los centroamericanos. La Revolución Francesa, como se los mencionaba, pues fue una gran, quizás un paso para todas las revoluciones pues se dieran. Entonces, desde ese momento pues ya muchos, como se dio esa revolución y más que todo se trató de obtener algo, pues también las otras, o sea, todas las comunidades, todo lo del mundo pues lo vieron y trataron también de cambiar su pensamiento y su ideología. A partir de esto pues la soberanía, por ejemplo la nación, la ciudadanía o también las elecciones populares formaron parte de ese vocabulario. O sea, las personas ya no querían estar sometidas. También por
tesis que se hicieron en ese momento, y donde también la práctica pues de estos ayudó para que eso impulsara así un pensamiento de independencia, no limitando a lo que eran cambios en estas ideas. Y estos cambios pues más que todo se dieron a causa de esto, de los pensamientos de científicos que ayudaron así pues a crear y a que las personas no se sintieran como dominadas, que esto saliera de, de ese sometimiento que se tenía. Se tiene también lo que, y el día de ahora vamos a ver lo que son las causas económicas de la independencia. Ya vimos más que todo quizás las causas filosóficas, más que todo de pensamiento, ¿verdad? Científicos. Pero el día de ahora, como les mencionaba, vamos a ver estas causas económicas que dieron a la independencia. Ya que después de la Revolución Francesa, en 1789, empezó un periodo de inestabilidad en Europa que duró hasta el año 1815. España estuvo en serios problemas políticos y militares durante esa época. Por un lado, pues los principios de la revolución eran totalmente opuestos a lo de la monarquía y al rey de Francia. Esto pues era pariente también de España, ¿verdad? Estaban ligados pues económicamente, y fue ejecutado también por el gobierno revolucionario francés. Por otro lado, Francia era también un país con más poder que España, y ambos tenían un rival económico, que era Inglaterra. A pesar de estas diferencias pues, ideológicas que se tenían, el rey Carlos IV de España se sintió obligado a buscar lo que era la paz en el país, en este país vecino, ¿verdad? A partir del año 1795 se firmó una serie de tratados donde con el gobierno de revolucionario, más que todo francés. Estos llevaron también a España a declarar la guerra a Inglaterra en 1796. La guerra interrumpió lo que era el comercio internacional, y por ejemplo en los productos salvadoreños no pudieron venderse, como la cosecha de añil, pues también parte de los alimentos que se trasladaban para allá, los animales y toda esa mercadería que se exportaba para ese país. Este era también parte de lo que era la cosecha de añil, era también el vínculo con el exterior entre el año 1798 y 1802. La cosecha también quedó como embodegada, esta cosecha de añil, durante 4 años. Se dejó también de percibir lo que eran los pagos de exportaciones, ya que como no se podían exportar a causa de lo que era la guerra, entonces se estaba perdiendo lo que era ese dinero, tanto como el pago de este pequeño impuesto de exportación, como lo que era la venta de esto. También pues esto con los problemas que estaban también vinculados con la producción y comercialización del añil. Es más, como Inglaterra quería dañar económicamente a España y a sus colonias, patrocinaba ataques de corsarios de las costas de América, es decir, patrocinaba a ciertas personas que querían pues estas pequeñas revoluciones que se tenían ya en lo que era América, para poder debilitar lo que eran los ejércitos de España acá, y tuvieran pues más que todo el poder así de ver quizás pues con poca, más que todo, por ejemplo, poco personal, económicamente mal para ellos. Y gracias a esto, pues estas ayudas que
sí, América no lo ha pedido, pero Inglaterra, pues con ganas de ver mal a lo que era España, pues trató de desintegrar lo que eran estas colonias. La guerra en Europa causaba grandes gastos al rey Carlos IV, ya que no era barato, por ejemplo, las armas que se utilizaban, las balas, también pues el personal, que no solamente es económico, sino que los soldados pues se estaban pues muriendo casi que todo. Y también pues gracias a esto lo que el rey Carlos IV tuvo que buscar lo que era apoyo financiero en las colonias. Dos medidas en particular que fueron sumamente dañinas para la economía de la capital general de Guatemala, donde esta capitanía, como bien lo sabemos, pues esta percibe todos los impuestos de todas las colonias. Y bueno, ya dando lo que era un cierto porcentaje, digamos, a lo que era financiamiento de la guerra, pues hubo quizás un desbalance, ya que ellos tenían que pagar personal, alimentación y todo eso que tenía que ver con lo que era el establecerse en las colonias. También pues las llamadas atribuciones a los patriotas y a las consolidadas deudas con la contribución también patriótica que era las colectas, que se definieron entre todos los que, más que todos los que en algo aportaron en su momento, decidieron que iban a hacer colectas cuando se fuese necesario y se iba a dar, por ejemplo, a España. Así se podía tener lo que era contribuciones con las personas y con los salarios, por ejemplo, relativamente modestos, como por ejemplo los profesores de la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, en el año 1799, José Simeón Cañas tuvo que contribuir más o menos con 75, creo, pesos de su bolsillo. Es decir, ya estaban tanto ese conflicto económico que ellos tenían, que hasta los profesores en ese entonces casi que se quitaban lo que era el dinero que ellos mismos le pagaban para dárselo a España. Y para ayudar también al rey de España, como fue el caso de Simeón Cañas. Entre el año 1804 y 1808, la Capitanía General envió lo que eran más de 1 millón de pesos a España en concepto de contribuciones patrióticas. Es decir, las colonias eran de España. El dinero que estos recogían se ocupaban en su momento para ellos. Pero gracias a esta deficiencia económica que España tenía y este problema económico, pues decidieron ponerle nombre a esta ayuda, bueno, se podría decir ayuda a esas contribuciones patrióticas. Como que fuésemos acá, digamos, en El Salvador, parte de España, en ese caso, para eso sí, ¿verdad? En ese caso sí. Y teníamos que hasta pagar para que fueran a la guerra a ganarle a Inglaterra. También otra forma de obtener lo que eran fondos de la colonia fue la consolidación de las autoridades españolas en el año 1804. Esto más que todo consistía en lo que era, más que todo, para pagar lo que era las deudas, donde habían deudas de la iglesia. Entonces esta consolidación de deudas era que las iglesias tenían que pagar o tenían que dar un cierto porcentaje de lo que ellos recibían
Acordémonos que ellos recibían también lo que eran dinero como tributo. Entonces de eso España quería sacar para poder pues ponerla en lo de la guerra. Bueno, más que todo esto se ordenaban en ordenaban ciertas autoridades españolas en el año 1804, que consistía en que todos los que debían dinero de la iglesia tenían que pagar inmediatamente. También las personas que vivían, por ejemplo, acá en El Salvador, si se debía a la iglesia, todas ellas tenían que pagar. Luego de los delegados del rey, donde estos recogían el dinero, sobre el cual los intereses también se pagaban mientras no se repartían a España. Esos intereses se dejaban acá. El impacto de esa medida fue muy duro en lo que era la independencia de San Salvador. La Iglesia Católica y sus dependencias, como por ejemplo las cofradías, las capellanías, los conventos, los monasterios y escuelas, prestaban mucho dinero a los productores de añil para pagar deudas de último, que se vieron forzados a pedir préstamos o a rematar cosechas. Es decir, trabajaban sin que les pagaban para pagar una deuda que a ellos se les daba en su momento. Sabemos que el dinero que muchas veces se daba a las personas, a los que trabajaban, por ejemplo, en añiles y todas esas personas, era muy poco, era casi solamente para unas 3 cosas y para gastarlo siempre en comercios de España. Entonces el problema, donde a causa también de esta necesidad de España para obtener lo que eran recursos de donde sea, tuvieron que verse en la necesidad o forzados a tener préstamos, y fueron más que todo más de lo que era como $500,000 de pesos, y suma considerable para la época, ¿verdad? Salió de esta más que todo por eso también salió de la independencia de San Salvador de esa forma. La familia del criollo Manuel José Arce, por ejemplo, se vio obligada a pedir préstamos a un comerciante y al Montepio de cosecheras de añil para poder contribuir a la consolidación y a las calamidades que imponían España, y que estos se unieron a la naturaleza de lo que era, por ejemplo era la plaga de chapulines, que destruyó también las cosechas en el año 1802 y 1803. Además, el añil en la India y en Venezuela comenzó a competir con lo que era El Salvador. La crisis, pues, tanto como en España, que se estaba dando, y ocasionó también que muchos productores de añil salvadoreños perdieran sus propiedades, ya que estos pasaban a manos también de acreedores. En Guatemala, como estos, por ejemplo, tenían sus propias cosechas, ¿verdad? Pero lastimosamente tuvieron que pedir, por ejemplo, préstamos, pedían muchos préstamos porque no podían salir con todo. Entonces llegó su momento que, gracias a esta crisis, sea económica y sea también de la naturaleza, pues lo perdieron. Y de esta forma, pues, por ejemplo, la familia poderosa de Guatemala, de los Ayucena, llegó a ser también propietarios de gran haciendas de San Salvador. Por ejemplo, se le conoce a Juan Fermín
Aycinenga, donde pues creó todo lo que era una red de vinculación en la ciudad de Santiago, y no solo era importante, ya que también realizó lo que es la importación del tinte, del añil y otros productos a México y a Cádiz, sino que también fungiendo como un banco, donde daba préstamos y donde daba lo que era financiamiento, por así decirlo. La debilidad de España y las crisis económicas crearon en sí un ambiente favorable para el contrabando, con el fin de aliviar lo que eran los problemas de exportación entre el año 1797 y 1799. Las autoridades coloniales perdieron lo que era el comercio con países neutrales con respecto también a los conflictos europeos, principalmente Estados Unidos. Las alianzas cambiaron después de que, más que todo en el año 1808, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron a España, y en consecuencia se permitieron un comercio entre Inglaterra a partir de ese año. A finales del periodo de la colonia, en el año 1818, autoridades del comercio con Belice, donde habían también casas comerciales inglesas, en España perdieron lo que era el monopolio comercial. Es así que también los problemas de España provocaron grandes cambios en el comercio. Por ejemplo, los habitantes de la capital general se vieron forzados a encontrar nuevos socios comerciales. Cuando esto más que todo se dio por la independencia que se tuvo. Y los principales comerciantes se tenían contactos, por ejemplo, casas como Boston y Filadelfia, y con representantes también de intereses ingleses en Belice y Jamaica. La crisis económica de finales de la época, pues más que todo de época colonial, también tuvieron consecuencias. Disminuyeron lo que era la confianza y la dependencia en España, y aumentaron lo que era el resentimiento entre los productores de añil y los comerciantes. Esta situación empeoró con el descontento creado por las reformas borbónicas, así también las ideas de ilustración que ofrecieron abundantes justificaciones para desafiar también al rey de España. Además, otro factor que era, más que todo, que se presentó era de la independencia, e hizo también posible que los españoles pudieran retener sus colonias, como fue una crisis política muy profunda. Es decir, todos querían gobernar en ese entonces, como se veía que en España había una crisis, ellos en la colonia ya era como también todos querían ser parte de gobernar, más que todo de las colonias. Entonces, estas son algunas causas que surgieron por parte de España, causas económicas, como fue la guerra entre España e Inglaterra, y que disminuyó lo que era el control también de estos impuestos, que en su momento pues ayudaban aquí a sostener lo que era la colonia, pero se fue debilitando tanto en lo económico y tanto en las personas. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta acá acerca de este tema, causas de lo que era la independencia de Centroamérica a España. Así que gracias y buen día.